Hola y bienvenido o bienvenida a esta nueva clase del curso de Ink en español. En esta sesión vamos a pasar a utilizar las herramientas que instalamos en la clase anterior y vamos a crear el primer contrato inteligente utilizando el lenguaje de programación Ink. En este caso, ese contrato se va a llamar Flipper, que es un contrato plantilla que me descarga el comando new cuando utilizamos cargo contract. Lo vamos a estar viendo en esta sesión. Vamos a entender cuáles son los archivos que me descarga, qué es el archivo cargo.tol, qué es el leaf.rs y cómo todo esto se combina para crear un proyecto básico. Vamos a entender la estructura básica que debe tener cada contrato inteligente, o en este caso cada proyecto, y vamos a entender parte por parte. No te preocupes, van a haber muchas otras sesiones donde vamos a empezar a construir otras cosas, pero en esta primera sesión vamos a entender lo mínimo que debe tener un contrato inteligente. No siendo más, bienvenido o bienvenida, ponte cómodo o cómoda porque iniciamos con el código. Teniendo eso presente, pasamos a abrir nuestra terminal y vamos a pararnos. En este caso yo me voy a la carpeta Documents y voy a pasar a ejecutar el comando cargo contract new y asignarle un nombre, en este caso Flipper. Este comando, a través de la utilidad de CLI cargo contract, lo que estoy diciendo es créame un nuevo proyecto y llámalo Flipper. Si le doy enter y le doy ls, vemos que me creó una carpeta llamada Flipper. Si me paso ahí, veamos que tiene dos archivos en este caso, que es el cargo.tol y el leaf.rs. Vayamos al Visual Studio Code, abriendo todo el proyecto con el comando de code. Una vez que abramos este proyecto en el Visual Studio Code, vemos que me descargó 3 archivos, o más que crearlo, los construyó específicamente para este proyecto. El primero es el archivo getignore. Sabemos que es un archivo que me permite ignorar archivos que yo no quiero subir a mi repositorio. En este caso tengo la carpeta target. Esa carpeta es importante porque ahí es donde se van a contener los artefactos de mi proyecto. Y artefactos me refiero a los archivos ejecutables que se crean cuando construimos el proyecto. Lo segundo es que me crea un archivo cargo.tol, y el archivo cargo.tol, entendiéndolo a rasgos muy generales, es el archivo de configuración de mi proyecto. En él puedo llevar control de las dependencias, de la información del proyecto, de los frameworks que voy a estar utilizando y de las features de dichas dependencias que yo importo a mi proyecto. Teniendo eso presente, sabemos que es un archivo muy importante y podemos ver como información muy general lo que es información del package, que a package nos referimos como a la información de todo el proyecto. Me sale información del nombre, de la versión, los autores, que en este caso podremos poner el nombre y correo de nosotros como para que quede en la metadata, y la edición. Teniendo algo muy presente y ya hablando de dependencias importantes que deben estar en nuestro proyecto sí o sí, es primero la dependencia de Ink, y específicamente este create lo que hace es importarle a mi proyecto, para que quede a mi disposición, el EDCL de Ink, lo cual es sumamente importante, ya que a través de él vamos a poder utilizar las macros y las otras features. Lo otro es que esta dependencia es sumamente vital porque reimporta a mi proyecto otras dependencias importantes, como lo es el InkEnv, que me permite trabajar con el environment de los contratos inteligentes. No te preocupes, el environment lo vamos a ver en la próxima sesión. Otras 2 dependencias sumamente importantes son las de Scale en Scale Info, que es la forma a rasgos muy generales como Substrate codifica y decodifica la información que nosotros le pasamos a los contratos y que los contratos nos regresan. También tenemos una sección de dependencias, que esto es simplemente la forma en cómo traemos el framework de end-to-end para hacer testing, para hacer pruebas. También tenemos la sección de leaf, que estamos simplemente especificando la ruta o el punto de entrada de nuestro contrato. En este caso es el leaf.rs y es donde está el código fuente de nuestro contrato. Y tenemos la sección de feature, que es simplemente utilizando esas ventajas de las dependencias que necesitamos en el proyecto. Además, tenemos acá 2 cositas interesantes, que es una forma de especificar explícitamente que estas, en este caso de end-to-end test, sean llamados únicamente cuando yo los pase por línea de comandos, a través del comando cargo test, por ejemplo. Ya teniendo eso presente y entendiendo el archivo cargo.tol, pasemos a ver el código fuente. Puede que se vea un poco complejo, pero vamos a pasar a eliminar los comentarios e información que hace mucho ruido.
Listo, ya acá eliminé los comentarios y esa información que causa un poco de ruido sobre el contrato y vemos que la estructura me queda algo así. Puede parecer un contrato bastante largo, pero es un contrato muy sencillo. Entendamos cuál es la estructura mínima que debe tener un contrato. Primeramente, tenemos el punto de entrada que lo especificamos a través de esta macro, que es la macro de in:2.2.contract. Y es una forma de hacerle ver al compilador que todo lo que esté de aquí para abajo es un contrato inc. Entonces, primeramente vemos que todo se construye a través de un módulo llamado Flipper, que se le asigna el mismo nombre del proyecto. Como estructura básica tenemos el punto de entrada, tenemos que todo contrato inteligente debe tener un storage. En este caso acá tenemos un corto, solamente estamos almacenando una variable llamada value. Y esto es importante porque a comparación de lo que es por lo menos los constructores, que podemos tener varios, este contrato de plantilla que me descargó el comando new de cargo contract, vemos que tenemos dos constructores y tenemos dos funciones message, pero el storage es único. Algo importante en cómo nosotros ubicamos todas las variables y los tipos que vamos a estar utilizando en el contrato en una única estructura. Como acá lo vemos, es una estructura pública. Necesita ser pública para que las demás funciones del contrato puedan acceder a ellas. Se puede decir que esto es la estructura básica de todo contrato inteligente y que por más mínimo que sea debe tenerla. Acá abajo lo que tenemos en la sección de test es algo que no vamos a ver en esta sesión, vamos a ver en sesiones adelantes, pero acá tenemos el primer contrato Flipper. Vamos a pasar a construir el proyecto y acá a través del comando cargo contract build. Acá lo que estamos haciendo es creando los artefactos. Esto me va a crear un archivo muy importante que es el .contract. Podemos interactuar con él. Este es el contrato que me permite subirlo a redes de nodos, a el frontend que vamos a ver también en secciones más adelante, de Source UI que me permite interactuar con ese artefacto. Podemos hacer muchas cosas con ese específico archivo. Listo, una vez que el comando compiló nuestro contrato, una vez que el contrato ya está compilado, vemos que acá me creó tres archivos, en este caso el .contract, que hablamos que es el código más la metadata de nuestro contrato. Tenemos el archivo .was, que es simplemente el código de nuestro contrato, y tenemos el archivo .json, que es la metadata, son los archivos separados. Algo también importante es que originalmente el archivo pesaba 36.5 kilobytes, y en este caso optimizado quedó en 12.5. Espero que te haya gustado esta clase, dime qué te pareció. La idea principal era que entendieras cuál era la estructura mínima que debe tener todo contrato inteligente, qué es el cargo.tol en sí, cómo es el código fuente de los contratos escritos con inc y todas esas particularidades esenciales que vamos a necesitar en futuras clases cuando estemos creando contratos inteligentes más robustos. En la próxima clase ya vamos a entender conceptos básicos de inc. Vamos a pasar a entender los tipos de inc, cuáles son los macros principales que me provee inc, cuál es la estructura con la cual yo puedo interactuar. A final de todo este curso vamos a crear un primer proyecto escrito con inc. Así que espero que te haya gustado. Si tienes algún feedback, alguna recomendación, déjalo acá en la caja de los comentarios y nos vemos en la próxima clase.